Masejet Baba Metziad Afhav Gimel Amud Aleph 23a, pero comenzamos las últimas 25 líneas del DAF anterior. Dice la Gemara, Krihot Bershut Arabim Harei Lushelo. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que si una persona encuentra una paca pequeña de gavillas en Reshut Arabim, en un dominio público, el que lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Asumimos que el dueño de estas gavillas ya hizo Yehush. Entonces ya son Efker. Entonces el que lo encontró se lo puede quedar sin problema. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos trae la siguiente discusión. Amar Rabba, va'afilu bedavar sheyesh bo siman. Alma kasavar Rabba, siman he'asul lidares, lo ave siman. Rabba Amar, no, lo shano ela bedavar she'en bo siman. Aval yesh bo siman, hayav leachris. Alma kasavar Rabba, siman he'asul lidares, ave siman. Viene Rabba y dice, esto que acabamos de mencionar en la Mishnah, que cuando una persona encuentra un grupo pequeño de gavillas en Reshut Arabim, se lo puede quedar, aplica también en un caso que ese grupo pequeño de gavillas, que esa paca pequeña de gavillas, tiene un simán, tiene una señal. Inclusive que tiene una señal, decimos que ¿qué? Que el dueño probablemente hizo Yehush, por ende Sefker, por ende que lo encontró se lo puede quedar. ¿Y por qué? Uno se puede preguntar, pero un segundo, si tiene simán, probablemente el dueño piensa que ya que tiene un simán lo puede recuperar. Entonces no hace Yehush, entonces no es Sefker, entonces ¿por qué lo que lo encontró se lo puede quedar? Dice de verdad, vemos que Rabba opina que un simán azul y darés lo ave simán. Una señal, una identificación que tiende a ser pisoteada y por ende borrada, no es considerado una señal. Y por lo tanto aquí, por eso aquí, Rabba nos dice que aunque tenga señal esas gavillas, el hecho que están en el piso y la gente va a pasar por encima y pisarlas, van a ser pisoteadas, con el tiempo la señal se tiende esa señal a ser pisoteada y por ende borrada. Entonces, aunque todavía no ha pasado eso, ya que tiende a pasar, el dueño ya dice no lo va a poder reclamar porque puede ser de que ya se borró porque tiende a ser pisoteada. Por eso Rabba dice que esto aplica inclusive cuando las gavillas tenían originalmente ¿qué? Tenían un simán. Inclusive si ahorita lo tienen el simán. Pero ya que tienden a pisotearse y borrarse, el dueño, ¿sabes qué? Yo no sé si ya lo tiene, ya no lo tiene, hace Yush de una vez y por eso que lo encuentra, se lo puede llevar. Así opina Rabba con Hei. Sin embargo, viene Rabba con Aleph, ¿sí? No Rabba, sino Rabba, ¿sí? Y dice, no, todo lo que está escrito en la Mishnah, que el que lo encuentra se puede llevar estas krijot, que es krijot, esta paca pequeña de gavillas, es únicamente cuando no tienen un simán. Pero si tienen un simán, no se las puede llevar, sino tiene que anunciar y buscar al dueño para regresárselas. O sea que Rabba opina que efectivamente cuando tiene un simán, inclusive que es un simán que tiende a ser pisoteada, ¿sí? Tiende a ser pisoteada, aún así decimos que ¿qué? Que sigue siendo un simán y por ende el dueño no hace Yehush. ¿Y por qué? Porque él está de acuerdo que tiende a ser pisoteada, pero tiende a ser, pero no sabemos si todavía fue. Entonces el dueño todavía piensa, mira, puede ser que todavía está, ¿sí? Así opina Rabba. Entonces básicamente tenemos un mahloket Rabotai entre Rabba y Rabba. Según Rabba, el caso de las gavillas, el caso del krijot de nuestra Mishnah, que el que lo encontró se lo puede quedar, aplica inclusive que si tiene simán, porque tiende a ser pisoteado. ¿Sí? Y la segunda opinión, Rabba dice, no señor, únicamente si no tiene simán, porque si tiene simán, aunque tiende a ser pisoteada, el dueño todavía piensa, puede ser que todavía no fue pisoteada y no fue borrada y por lo tanto no hace yush y por lo tanto el que lo encontró, en ese caso que hay simán, no lo va a poder quedarse. Todo lo que dice la Mishnah, dice Rabba, es únicamente y solamente cuando no tiene simán. Sigue siendo la maravilla de Matrin lehashma ata be'an penafshah. Simán azul y deres, Rabba amar lo ave simán, Rabba amar ave simán. La Gemara trae una segunda versión de esta discusión, que sale que opinan lo mismo, ¿sí? Solo que la primera versión que vimos hasta ahorita es un mahloket que fue dicho sobre nuestra Mishnah. Y una segunda versión es un mahloket que fue dicho entre Rabba y Rabba, pero independiente. Pero obviamente implica también para nuestra Mishnah, pero no fue dicho originalmente sobre la Mishnah. ¿Cómo fue dicho independiente? Simple y sencillo. Cuando hay un objeto que se perdió y tiene una señal, una identificación, tiene un simán que tiende a ser pisoteado, hay un mahloket. Rabba dice que no es considerado simán y Rabba dice que es considerado simán. O sea, como dije, el contenido no cambia, solo sobre qué fue dicho. Viene la Gemara e intenta traer una prueba a favor de Rabba, la primera opinión mencionada, y por ende en contra Rabba, con Aleph.
Es una prueba a favor de Rabá con Hei y por ende en contra de Rabá con Aleph. Tnan, Kerijot Bershut Arabim, Harei Lushelo, Bershut Yahid, Notel, Umachriz, Ejidami, Idelet Beusiman, Bershut Yahid Mai Machriz, El Alav, Deit Beusiman, Bekatani Bershut Arabim, Harei Lushelo, Alma Siman, Asuire, Suave Siman, Tiuta de Rabá. Amalach Rabá, Leolam, Delet Beusiman. Ude Kamar Bershut Yahid Mai Machriz, Machriz Makom. Rabá Amar, Makom lo Besiman, Ditmar Makom, Rabá Amar lo Besiman, Rabá Amar, Have Siman. La Gemara, como dijimos, intenta traer una prueba de nuestra Mishnah a favor de Rabá con Hei. Que una señal, una identificación, un simán que tiende a ser pisoteado y por ende borrado, no es considerado un buen simán. No es considerado un simán. Así opina Rabá. La Gemara intenta traer una prueba a favor de él. Está escrito en nuestra Mishnah que si una persona encuentra los krijot, ¿en dónde? En Reshut Arabim, si el que lo encontró, se lo puede quedar. ¿Qué es krijot? Esta paca de gavillas, ¿sí? Paca pequeña de gavillas. Si lo encontró en Reshut Arabim, se lo puede quedar el que lo encontró. Sin embargo, en la Mishnah más adelante, en página 25a, dice que si lo encontró en Reshut Yahid, ¿qué es Reshut Yahid? Dominio privado. No se refiere a dominio privado nada más, sino a un lugar que no pasa mucha gente, ¿sí? En ese caso, el que lo encontró, no se lo puede quedar, sino tiene que anunciar y buscar al dueño. Tiene que anunciar, encontré esto y tiene que dárselo al dueño. Dice, un segundo, ¿cuál es el caso de la Mishnah? Que hay diferencia si lo encontró en Reshut Arabim o en Reshut Yahid. O sea, que hay diferencia entre un lugar si lo encontró que pasa mucha gente o pasa ¿qué? O pasa poca gente. ¿Cuál es la diferencia? Mejor dicho, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el caso que en él hay diferencia entre Reshut Arabim y Reshut Yahid? Si las gavillas esas, si las krijot no tienen simán, dice la Gemara, entonces ¿por qué cuando lo encontró en Reshut Yahid tiene que anunciar y devolverse al dueño? Si no tiene simán, no tiene como recuperarlo, por ende seguro dice Yehush, entonces el que lo encontró debería de poder quedárselo, no tiene que anunciarlo y regresárselo al dueño. ¿Qué vas a decir? No, el caso es que tiene simán, y por eso cuando está en Reshut Yahid, ¿sí? Decimos que el dueño no hizo Yehush todavía, y aún así está escrito que cuando es en Reshut Arabim, si el dueño hace Yehush, ¿sí? ¿Por qué? Si en Reshut Arabim pasa mucha gente y se va a pisotear, vemos que aunque hay simán, ya que es en Reshut Arabim, únicamente en Reshut Yahid decimos que no hay Yehush. Pero en Reshut Arabim, aunque haya simán, ya que tiende a ser pisoteado, no es considerado simán y por ende es como si fuese, hay Yehush, es que el que lo encontró por ende lo puede agarrar. Prueba a favor de Rabá, pregunta en contra, Rabá. Responde Rabá, no. En verdad podemos decir que el caso aquí en la Mishnayot, ¿sí? Es cuando las gavillas esas no tienen simán, ¿sí? Y por eso si las encontró en Reshut Arabim, pues el que la encontró la puede agarrar, porque efectivamente no tiene simán, ¿sí? Pero tú me dices, entonces, ¿por qué en Reshut Yahid, si la encontró, no se la puede quedar y tiene que regresárselas al dueño, tiene que anunciar y regresárselas al dueño? Dice, no, ahí lo que tiene que regresar es que ya que es Reshut Yahid, ¿sí? No anuncia lo que se perdió, sino anuncia el lugar en donde se encuentra lo que encontró. Dice, encontré algo en tal lugar. Y si alguien dice, ¿sí? Va a venir una persona y va a decir, sí, lo que estaba en ese lugar son las krijot. Ahí es que se le da. O sea que en este caso el simán, básicamente dice la Gemara, puede ser que en verdad un simán, una señal que tiende a ser pisoteada, dice Rabá con Aleph, como dije yo antes, dice Rabá, no es considerado un simán. No, dice Rabá, sí es considerado un simán. Si tiene un simán de esos es considerado simán. Pero aquí estamos hablando en un caso de que no tiene un simán. Y por eso cuando está en Reshut Arabim, si no tiene simán, no hay nada. Entonces por eso te lo puedes quedar, el que lo encontró. Sin embargo, en Reshut Yahid, aunque no tiene simán también, la gavilla en sí, pero hay un simán del lugar mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un lugar más privado. Entonces uno puede decir, encontré un lugar, encontré algo en tal lugar. Si alguien te dice, sí, es el lugar, yo dejé mis gavillas. Ahí está, eso es como un simán. El simán es el mismo lugar. Y por eso en ese caso, ya que existe ese simán, porque Reshut Yahid cuando es más dominio privado, si hay más control, entonces el dueño no hace Yehush y por ende sigue siendo el dueño y por ende que lo encontró no lo va a poder agarrar. Entonces no hay prueba en contra de Rabá. ¿Y Rabá qué va a decir? Dice la Gemara, no, Rabá opina que no me puedes explicar así. ¿Por qué no me puedes explicar así? Porque Rabá con él opina que Makom lo ave simán, que el hecho que hay un lugar, aunque sea específico, no es considerado una señal. Una señal es cuando hay una señal en el objeto, no que es un lugar especial que puedes reconocer que estaba allá. ¿Sí? Por eso Rabá sí puede explicar
como dijimos antes. Pero Raba, como dice, Raba con Hey dice que Makom Siave Siman, entonces se puede explicar así, como dijimos, sin problema. Seguimos, Rabotai. La Gemara a continuación trae una baraita que aparentemente, no que aparentemente, que hay que explicarla, ya sea según la opinión de Rabá, cuando digo Rabá con acento en la última sílaba es con G, ¿sí? Y también hay que explicarla según la opinión de Rabba, ¿sí? Con acento en la primera, con Aleph, este acento en la primera sílaba, ¿sí? Entonces la Gemara trae una baraita, y esta baraita no es pregunta en contra uno, sino en contra de los dos. ¿Cómo cada uno lo va a explicar? Entonces la Gemara nos explica cómo cada uno lo explica. Vamos a ver. Tashema. Kerihot bershut arabim arelu shelo, bershut ayachid notelu machriz. Ve'alumot, ben bershut arabim, ben bershut ayachid notelu machriz. Rabba eje metar etzla, ורבא איך מתר אצלה? רבא מתר אצל טעמי בסימן, ורבא מתר אצל טעמי במקום. רבא מתר אצל טעמי בסימן, כריחו ברשות הרבים הרי לו שלא משום דמי דרסה. ברשות היחיד נוטל ומכריז, דלא מדרסה. והלומות ברשות הרבים ברשות היחיד נוטל ומכריז, כיוון דגביין לא מדרסה. ורבא מתר אצל טעמי במקום. כריחו ברשות הרבים הרי לו שלא דמינה שטפה. ברשות היחיד חייב להכריז, זה לא מן שטפה. והלומות בין ברשות הרבים ברשות היחיד נותן ומכריז כיוון דיקירה לא מן השטפה. Escuchen bien. La Gemara nos trae la siguiente baraita. Dice la baraita, si Kirijot, ¿qué es Kirijot? Una paca, un grupo, una paca pequeña de gavillas. Dice la baraita, si las encontraste, si alguien la encontró en Reshut Harabim, la puede agarrar. En Reshut Hayachid, no la puede agarrar, sino tiene que levantarla, anunciarlas y regresársela a quién? Al dueño. No la puede agarrar para él. Todo esto es en Kirijot. Pero en Alumot, ¿qué es Alumot? Una paca de gavillas, pero no pequeña, sino grande. ¿Sí? En este caso es diferente. Y decimos que ya sea que lo encontró en Reshut Harabim o ya sea que lo encontró en Reshut Hayachid, no se lo puede quedar, sino tiene que regresarse al dueño. Entonces escuchen bien. La verdad dice Kirijot, paca pequeña. Si es en Reshut Harabim, se lo puede quedar él. Si es en Reshut Hayachid, tiene que regresarlo. Alumot, paca grande, ¿sí? Grupo grande. En ese caso, ya sea Reshut Hayachid, ya sea Reshut Harabim, en ambos no se lo puede quedar, sino tiene que agarrarlo y devolverlo al dueño. Dicen, ¿cómo cada uno lo va a explicar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué en Alumot no hay diferencia entre Reshut Harabim y Reshut Hayachid y decimos que ¿qué? Que se le regresa al dueño? Dice la te voy a decir cómo cada uno les va a explicar. Rabba lo va a explicar según su svara, ¿sí? Que depende en Simán, como vamos a explicar ahorita. Y Rabba, con Ale, va a explicarlo según su svara que mencionamos antes, que depende del Simán del lugar, Makom, ¿sí? Porque Rabba, recuérdense que Rabba opina que Makom have Simán. ¿Cómo cada uno lo explica? Entonces la Gemara explica así. Rabba lo explica a través de Simán y la explicación de la baraita sería la siguiente. Kerijot, ¿qué es Kerijot? Gavillas de paca pequeña, ¿sí? Si lo encontró en Reshut Harabim, se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque aunque tengan simán, ¿sí? Rabá, ¿qué opina con él? Aunque tengan simán, ya que está en Reshut Harabim y la gente lo pisa, tiende a pisotearse, se tiende a borrar y por lo tanto no es considerado que es simán. Entonces seguramente el dueño hizo Yehush y por ende lo puedes quedarte tú. Sin embargo, en Reshut Hayachid, que no pasa mucha gente, entonces no tiende a ser pisoteado. Entonces en ese caso, no te lo puedes quedar y lo encontró, sino tiene que regresarlo al dueño. Sin embargo, Alumot, ya sea Reshut Harabim, ya sea Reshut Hayachid, no lo puede quedárselo para él, sino tiene que regresarlo. ¿Por qué? Porque ya que Alumot, ¿qué es? Una paca grande, la gente no lo pisa. Si lo pisa, se van a tropezar. ¿Sí? Uno pisa cosas chiquitas, pues se sube por encima, pero algo grande no sube por encima, y por lo tanto el simar que tiene no tiende a ser pisoteado y por ende borrarse. Y por lo tanto el simán se mantiene y por lo tanto también está en Reshut Harabim, que pasa mucha gente, no lo van a pisotear y por lo tanto Reshut Harabim, al igual que Reshut Hayachid, decimos que cuando es Alumot, el dueño no hizo Yehush y por lo tanto el que lo encontró no se lo va a poder quedar. Esa es la explicación de la baraita según la opinión de Rabba. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de la baraita según Rabba con Aleph? Dice la Gemara, depende de Makom, si Makom ave simán, si el lugar es un simán o no. Y explico. Kirijot, ¿qué es Kirijot? Una paca pequeña, un grupo pequeño de gavillas. En Reshut Harabim, el que lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque como son pequeñas, están en Reshut Harabim, todo el mundo las pisa y con el tiempo se va moviendo del lugar.
Entonces, el makom no es simán. ¿Cuándo makom es simán? Cuando lo dejas en un lugar y se queda ahí estático todo el tiempo. Pero si es pequeño, en Reshut Rabim, la gente lo va pateando entre animales y personas. Entonces, no tienes makom simán. El lugar no es un simán nunca. Sin embargo, en Reshut Yahid, ahí sí que, ahí, cuando es Reshut Yahid, entonces no hay Yehush. ¿Por qué no hay Yehush? Porque la gente no lo pisotea, no pasa por encima, por ende no lo mueve de su lugar, y por lo tanto el lugar es simán. Entonces, ya que es, aunque no tengan simán, el lugar mismo es simán y por lo tanto no hay Yehush, y por lo tanto el que lo encontró no se lo puede quedar, porque sigue perteneciendo, ya que no hay Yehush del dueño, sigue perteneciendo al dueño. Sin embargo, en Alumot, ya sea Reshut Rabim, ya sea Reshut Yahid, no se lo puede quedar a él. ¿Por qué? Porque ya que es algo grande y por ende es pesado, no nada más en Reshut Yahid que no pasa gente y lo mueve, sino también en Reshut Rabim que pasa mucha gente, no lo va a mover porque la gente no lo va a patear, eso pesa, eso duele patearlo. Entonces la gente lo va a dejar en su lugar y ya que lo van a dejar en su lugar original, por lo tanto es makom simán, el lugar mismo es un simán, como explicamos antes, y por lo tanto el dueño no hace yush porque tiene un simán, aunque no tiene un simán en la paca, no tiene simán en la gavilla, pero tiene un simán por el lugar que lo dejó. Por lo tanto está pensando en eso porque piensa que lo va a recuperar y por lo tanto no hace yush y por lo tanto el que lo encontró no va a poder quedárselo para él. Así la Gemara explica esta baraita según ambas opiniones. Seguimos. Tashema, kikarosh nachtom arelu shelo, hasher balabait chayav leachriz. Shebalabait, maitama. כיוון דאית בו סימן דמידא ידיע ריפתא דאיני שנישו ולא שנה רשות הרבים ולא שנה רשות היחיד נותן לו מכריז עלמא סימן יעשוי דרסא וסימן תיובתא דרבא אמר לך רבא התמיינו טעמה משום דהם מעבירים על האוכלים והאיכא נוכרים חי של כשפים והאיכא בהמה וכלבים בהתרא דלא שכיחי בהמה וכלבים. Escuchen esto interesante. La Gemara intenta traer una prueba a favor de Rabba con Aleph que un simán, una señal, una identificación que tiende a ser pisoteada y por ende borrada, sigue siendo considerada simán, mientras que no sea borrado. Sigue siendo considerado simán. Así opina Rabba. La Gemara intenta traer una prueba a favor de Rabba, en contra Rabba. Y lo trae nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah al principio del Perek? Kikaroch el Nachtom. ¿Qué es Kikaroch el Nachtom? Panes de panadero. ¿Sí? Si alguien encuentra algo así, se lo puede quedar que lo encontró. ¿Por qué? Porque cuando es un pan de panadero, hay 1000 pan de panadero. O sea, el panadero hace 1000 panes en toda la ciudad. Entonces, el dueño no tiene ningún simán que se le pertenecía a él. Entonces, por lo tanto, hace Yehush, porque no tiene ningún simán y por lo tanto el que lo encontró, se lo puede quedar. Podemos deducir claramente de aquí que esto nada más es en pan de panadero, pero un pan particular, de un casero, pan casero, que cada uno tiene su forma de hacerlo, pues en ese caso sí hay un simán. ¿Por qué? Porque yo tengo mi pan, yo sé cómo yo hice mi pan y mi pan es diferente a tu pan y a lo del pan de los demás. Entonces ahí sí tengo un simán. Entonces, por lo tanto, si tengo un simán no hago yehush, por lo tanto el que lo encontró no va a poder adquirirlo. Así podemos ver claramente la Mishnah, porque la Mishnah nos dice que cuando el que lo encontró se lo puede quedar cuando es un pan de panadero. Dice la Gemara un segundo. Cuando es un pan casero, ¿sí? ¿Por qué decimos de que no se lo puede quedar que lo encontró, sino lo contrario, tiene que anunciar y regresárselo a quién? Al dueño. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque ya que tiene un simán, como explicamos, ¿sí? Porque es diferente, cada uno lo hace de su manera, ¿sí? El pan de la persona es la persona. O sea, tú puedes saber a través del pan de la persona quién es la persona, ¿sí? ¿Cómo explicamos? Porque hay una forma especial, ¿sí? Dice la Gemara, mashma que en este caso, ¿sí? Así nos dice la Mishnah, lo que acabamos de decir, y lo que deducimos, lo deducimos de la Mishnah. Y la Mishnah no diferencia entre Reshut Rabim, ¿sí? Que ahí se tiende a ser pisoteado, y Reshut Yahid, que no tiende a ser pisoteado. Mashma que en ambos casos, cuando es un pan no de panadero, sino casero, ya sea en Reshut Yahid, ya sea en Reshut Rabim, no hay diferencia. Decimos que el que lo agarra, el que lo encontró no se lo puede quedar, sino tiene que regresarlo, ¿sí? Tiene que regresarlo. Dice la Gemara, a pesar que en Reshut Rabim tiende a ser pisoteado. Dice la Gemara, vemos que aunque tiende a ser pisoteado, mientras que no sea pisoteado, el simán sigue real. Y ya que el simán sigue siendo simán y por lo tanto el dueño no hace yush y por lo tanto el que lo encontró no puede agarrarlo. Prueba a favor de Rabba con Aleph, pregunta en contra de Rabba con Hey. Responde la Gemara, no, Rabba te va a responder. La razón que hay de la Mishnah, la razón de la Mishnah es otra. ¿Sabes cuál es la razón de la Mishnah?
que cuando es un pan de balabait, decimos de que no te lo puedes quedar, sino tienes que regresarlo al dueño. También en Reshut Harabim, aunque aparentemente tiende a ser pisoteado. O sea, no, porque no tiene que ser pisoteado. Porque el Ma'avirim ala Ojalim está prohibido pasar al lado de un pan si sabes que está en el piso. Tienes que recogerlo. Entonces seguramente no tiene que ser pisoteado. Porque apenas el primero que lo vea o lo pise un poquito, ¿qué va a hacer? Lo va a levantar de inmediato. Entonces no tiene que ser pisoteado. Y por lo tanto, si no tiene que ser pisoteado y tiene un simán porque es de balabait, es casero, pues no tiene que ser pisoteado, no se tiende a borrar ni nada por el estilo. Entonces obvio que no va a ser yehush. Y por eso que en ese caso decimos que ¿qué? Que el que lo encontró no puede agarrarlo. Pero si efectivamente tiene que ser pisoteado, si sí tiene que ser pisoteado, puede ser que puede ser como Rapá opina, que aunque todavía no está pisoteado, ya que tiende a ser, ya no es considerado más simán y por eso se lo va a poder quedar él. Y otra vez, si la razón que aquí no se lo puede quedar que lo encontró es ¿por qué? Porque no tiene que ser pisoteado. Aunque esté en Reshut Harabim, ¿por qué? Porque nadie pasa por encima del pan y lo pisotea y lo deja ahí. Sino que hace de inmediato uno que hace, lo levanta. Dice el segundo, pero eso es Yehudim. Gentiles que en Reshut Harabim pasan también gentiles. Entonces tienden a ser pisoteados, no por judíos, pero sí por gentiles. Dice el hermano también los gentiles. Los gentiles sospechan que comidas que están en el piso se colocan para que alguien lo pise y a través de eso, a través de que lo pise, le va a hacer brujería. Entonces, por lo tanto, el gentil mismo cuando lo vea, no va a pisarlo, sino va a levantarlo para que no le hagan la brujería. Dice, listo, judíos no van a ser gentiles tampoco, pero animales o perros. Dice la hermana, ¿tienes razón? Tenemos que decir, estamos hablando en un caso, en una ciudad, que no hay animales, no hay perros. Entonces, ¿cuál es la única sospecha de que personas lo hagan? Personas ni judías, ni hebreas, ni no judías, lo van a hacer como explicamos. Entonces, no hay prueba y no hay pregunta. Seguimos. Leima ketanai. Rabbi Yehuda omer kol davar sheyesh bo shinui hayav leachriz. Keitzad matzai gulu b'tocho cheres, kikar b'tocho maot. Michlal tanakama savar hare elu shelo. Savrua dekula alma siman haba me'elav have siman. Umavirim ala ojalim. Mailav. Besiman asui lideres kamiflegi. Mar savar lo have siman. Umar savar lo. Umar savar have siman. Ok. La demás a continuación intenta decir lo siguiente. Acabamos de ver un mahloket entre Rabba y Raba. Si siman ha'asui lidares, si una señal, una identificación, ¿sí? Una señal que tiende a ser pisoteado, pero todavía no, pero tiende a ser pisoteado, si es considerado un simán y por ende el dueño no hace yehush, o si ya que tiende a ser pisoteado, desde ahora ya no es considerado simán y por ende el dueño sí hace yehush. ¿Sí? Ese es el mahloket que vimos. Según Rabba, ¿qué decimos? Según Rabba con Hei, no es considerado simán, porque tiende a ser pisoteado. Aunque ahorita todavía no es, pero tiende a ser, entonces ya el dueño ya no le presta atención porque va a tender a ser pisoteado y va a perder el simán. Rabba, sin embargo, dice, no, tiende a ser, pero ahorita ¿qué? Todavía no fue, y puede ser que no sea pisoteado al final, tiende a ser. Entonces, por lo tanto, sí es considerado simán. Así vimos hasta ahorita. Bien, la Gemara nos intenta decir que aparentemente esta mahloket en este tema no es nada más entre Rabba y Rabba entre Moraim, sino entre Tanaim en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Al final de nuestra Mishnah mencionamos lo siguiente. Mencionamos la primera opinión, Rabbi Meir. Después, viene la segunda opinión, Rabbi Yehuda, y nos dice algo interesante, que cuando estudiamos la Mishnah dijimos que no está claro en qué Rabbi Yehuda discute. Se le va a explicar que aparentemente discuten en esto. Vimos que Rabbi Yehuda, en la Mishnah nos dice la siguiente regla. Cualquier cosa que tiene un cambio, o sea, que tiene una señal, que tiene un simán, aparentemente, vamos a ver, ¿sí? El que lo encuentra no se lo puede quedar, sino tiene que regresarlo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Dice Rabbi Yehuda, te voy a decir a qué me refiero. Si una persona encuentra una torta redonda de higos prensados y dentro de esa torta redonda de higos prensados, ¿qué hay? Un fragmento de barro. O encuentra un pan y dentro del pan hay ¿qué? Una moneda. ¿Eso es regular o no es regular? No es regular. Entonces, en estos casos, nos dice Rabbi Yehuda que en este caso no se lo puede quedar el que lo encontró, sino tiene que regresarlo. Dice la Gemara, así opina Rabbi Yehuda. Y antes opina Rabbi Meir. Esto opina Rabbi Yehuda. Más que Rabbi Yehuda viene a discutir con Rabbi Meir. Entonces, si Rabbi Yehuda opina que en este caso el que lo encontró no se lo puede quedar, más que la primera opinión Tanakama, o sea, Rabbi Meir opina que ¿qué? Que efectivamente, en este caso, el que encontró esa torta redonda de higos prensados con un fragmento de barro adentro o el pan con la moneda, sí se lo puede quedar. Aunque tiene un gran shinui. ¿Qué shinui tiene? Un pedazo de barro adentro o una moneda adentro. ¿Cuál es la explicación?
de esto? Dice la Gemara. Al principio pensaban decir que la explicación es, otra vez, estamos tratando de llegar que discuten en el punto si Simán azul le debe saber Simán o no. Entonces, la Gemara dice así. Al principio intentaban decir de que ambas opiniones, ya sea Rabbi Meir, Tanakama en la Mishnah, ya sea Rabbi Yehuda, ambas opiniones en la Mishnah, están de acuerdo, escuchen bien, que un simán que puede venir por sí solo, ¿sí? Como por ejemplo que el barro, el fragmento de barro, que está dentro de la torta redonda de higos prensados. Puede venir solo, no obligatoriamente lo hizo a propósito el que hizo la torta. Puede ser que estaba haciendo la torta y se le cayó un fragmento de barro ahí. Se puede venir solo. La Gemara entiende que ambos opinan, Tanakama, o sea, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ambos en la Mishnah opinan que un simán que puede venir solo, ¿sí? Aún así, decimos que es un simán que fue realizado por el dueño y no vino solo, ¿sí? Ambos opinan así. Y al mismo tiempo, pensaban al principio que ambos están de acuerdo también en otro segundo punto, que cuando hay comida en el piso, no es necesario levantarlo, no como dijimos antes, ¿sí? O sea, que ambos están de acuerdo que, si es así, hay en esta torta redonda que tiene un pedazo de barro adentro, ¿es considerado un simán o no? Sí, ¿por qué? Porque aunque puede ser que vino solo, pero no sospechamos que vino solo, sino decimos que ambos están de acuerdo que decimos que él lo puso a propósito. Y adicionalmente, si decimos que cuando pasa por ahí no hace falta levantarlo, significa que es un simán que asui lidares, una señal o identificación que tiende a ser pisoteado, porque cuando lo pisan, no lo levantan, según la explicación ahorita. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, la discusión es justamente en eso. Tanakama, Rabbi Meir opina que un simán asui lidares, una señal que tiende a ser pisoteada, no es considerado un simán, y por lo tanto, en este caso que hay una torta que tiene un pedazo de barro, aunque es un simán que lo puso la persona y todo como dijimos, ¿sí? Pero ya que lo van a pisar, tiende a ser pisoteado, no es considerado un simán, por lo tanto, el dueño hace yehush, por lo tanto, el que lo encontró, lo puede agarrar. Sin embargo, Rabbi Yehuda, la segunda opinión, dice, también un simán de Suiredarés, también un simán que tiende a ser pisoteado, tiende a ser, pero todavía no fue, y puede ser que ni vaya a ser. Por lo tanto, si es considerado simán, entonces el dueño todavía no hace yehush, entonces el que lo encontró no se lo va a poder quedar. Entonces, básicamente, según esa explicación, las dos opiniones en la Mishnah los dos Tanaim discuten ¿en qué? En la misma discusión que hay entre Rabba y Rabba. Muy bien. Así intenta decir la Gemara. Sin embargo, la Gemara tumba y dice lo siguiente. Amarras de vidno ishmed Rabba, Isar kadatach de kasabar tanakama siman asuri de resula siman, umaverim ala ojalim, kikaroche balabay de shuta rabbi amay machriz. Dice la Gemara, no me cuadra. Dice Ras de vidno ishmed Rabba, no me cuadra lo que acabas de decir. ¿Qué tú me acabas de decir? Para traerme una prueba que discuten en esto. Que ambos están de acuerdo, ambos en la Mishnah, Tanakama, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ambos están de acuerdo ambos están de acuerdo que un simán que puede venir por sí solo, no sospechamos que vino solo, sino decimos que lo puso el dueño, por ende es considerado un simán. Y adicionalmente decimos que el caso es que la gente lo pisa y sigue pisándolo. Y por ende explicamos, intentamos decir que Tanakama opina que la razón que el que encontró la torta con un pedazo de barro adentro, según Tanakama, se lo puede llevar es porque ya que la gente lo pisa, es un simán azui. Lidares es una señal que tiende a ser pisoteada y por lo tanto no es considerado un simán y por lo tanto el dueño hace yehush y por eso que lo encontró se lo puede quedar. Dice la Gemara, si es así que Tanakama opina así, pues no me cuadra cómo Tanakama dice que los panes de un balabait, como deducimos antes, ¿sí? Que están en Reshut Harabim, un segundo, sí, que están en Reshut Harabim, decimos que no se la puede, ¿qué deducimos antes de la Mishnah? Que si encontró pan de balabait casero, en ese caso no se lo puede quedar, sino tiene que anunciarlos y regresarlos. Dice la Gemara, un segundo, ¿por qué? Si tú, Tanakama, opinas que un simán hasui lidares lo ave simán, que un simán que tiende a ser pisoteado, ya que tiende a ser, no es considerado simán. Entonces aquí también, cuando es un pan de un balabait, ya tiene un simán por la señal. Y si los tienes en Reshut Harabim, es hasui lidares, tiende a ser pisoteado. Y por ende no debería ser simán. Si no debería ser simán, entonces el dueño debería hacer que yehush, entonces el que lo encontró debería poder quedárselo. Y tú me dices que no, que cuando es un pan de casero no se lo puede quedar. Yo no entiendo. Según la explicación que acabamos de decir,
repito, que Tanakama opina, muy sencillo, que Tanakama opina que una señal que tiende a ser pisoteada no es considerada señal, y por eso me explicaste por eso dimos que esa es la razón, según la explicación que dimos, que cuando hay una torta que tiene un fragmento de barro adentro, según Tanakama, se lo puede quedar que lo encontró, porque no es considerado un simán, porque es pisoteado. Dice, si es así, también el pan de un balabait, también el pan casero, que tiene simán su forma, no debería ser considerado simán. ¿Por qué? Si está en Reshut Rabim, no debería ser considerado simán. ¿Por qué? Porque tiene que ser pisoteado. Y si tiene que ser pisoteado, según esta opinión, no es considerado simán. Entonces debería ser que hace Yehush. Si hace Yehush, el que lo encontró lo puede quedar. Entonces, ¿por qué tú me dices que en la Mishnah deducimos de que el que lo encontró, el que encontró un pan de un casero, ya sea en Reshut Yahid o también en Reshut Rabim, nunca se lo puede llevar? No cuadra. Por eso la Gemara da otra explicación que efectivamente, un segundo. Por eso dice la Gemara, definitivamente el mahloket que hay entre los Tanaim en la Mishnah no depende del mahloket que hay entre Rabba y Rabba, como explicamos antes, sino la explicación es otra. Fíjense bien. El amarras David Mishme de Rabba. De Kule Alma sabre Siman Azul y Dres Have Siman. Umabrim ala Ojalim. Veaja Besiman Abba Melav Kamiflegi. De Tana Kamasabar Siman Abba Melav Ave Siman. Rabbi Sabar Ave Siman. Rabba Marlach. De Kule Alma Siman Azul y Dres Lo Ave Siman. Ve'en Mabrim ala Ojalim. Veaja Besiman Abba Melav Kamiflegi. Tana Kamasabar Ave Siman. Rabbi Sabar Ave Siman. Escuchen bien, dice Razevid, dice la Gemara, dos maneras como explicar el mahloket que hay en la Mishnah. Y cada manera la dice otra persona. Una la dice Razevid en nombre de Rabba con Aleph, y la otra la dice Rabba con Hey, cada uno la explica a su manera. Entonces, Razevid en nombre de Rabba dice lo siguiente. Ambos, ¿quiénes son ambos? Ambas opiniones en la Mishnah, o sea, Tanakama, Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ambos opinan que un simán es azul y dares ave simán. Que una señal, una identificación que tiende a ser pisoteada, es considerada simán. Como opina Rabba con Aleph, sí, así opina. Y ambos están de acuerdo que cuando hay comida tirada en el piso, uno la pisotea y no es necesario levantarla. Y aquí discuten lo siguiente. El simán que hay aquí, ¿sí?, dentro de la torta de higos prensados, es el fragmento de barro. Y puede ser que vino solo. No sabemos, puede ser que vino solo, es algo que puede ser que cayó. Entonces, ahí es cuando, esta es la discusión entre ellos. Si cuando sospechamos, si hay chance que vino solo, ¿es considerado un buen simán o no? Según Tanakama opina que simán habló ave simán. Tanakama opina que un simán que puede ser que vino solo no es considerado simán, y por lo tanto si no es considerado simán, pues entonces el dueño dice, mira, no es considerado simán porque la gente va a pensar que vino solo, entonces por lo tanto no lo va a reclamar, entonces por lo tanto hago Yehush, entonces el que lo encontró se lo va a poder quedar. Sin embargo, el viuda dice, no, aunque puede ser que vino solo, el dueño sigue diciendo, mira, yo lo puse ahí, es un buen simán, y por lo tanto no hace Yehush, y por lo tanto el que lo encontró no lo va a poder agarrar. En este punto es que discuten. Y según Rabba con Hey, la explicación, la discusión en la Mishnah va a ser la siguiente. Ambos están de acuerdo, sea Tanakama y sea Rabbi Yehuda, están de acuerdo que simán azul y dares lo ave simán. Que una señal o identificación, un simán que tiende a ser pisoteado, ya que tiende a ser pisoteado, ya desde ahorita no es considerado un simán. Como la opinión de Rabba, si Rabba dice con Hey. Si Rabba con Hey así dice. Y ambos también opinan que en ma'avirim ala ojalim. Ambos opinan que si hay una comida tirada en el piso, nadie la va a pisotear. Y si la pisotea de inmediato la levanta porque está prohibido. Y aquí discuten lo siguiente. ¿Sí? En Siman Abba Melav. Tanakama dice que un Siman Abba Melav sale la misma discusión, pero por otro lugar. ¿Sí? ¿Sí? Tanakama opina que Simán que puede venir solo no es considerado Simán. Y por lo tanto puede agarrar esta torta que tiene fragmento de barro. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice que Simán Abba Melav sí es un Simán y por lo tanto no hace Yehush el dueño y por lo tanto el que lo encontró no lo puede agarrar, no lo puede coger. Seguimos. Ica de hambre, sabrúa de cule alma, Siban Abba Melav Simán. Simán azul y derecho lo ave Simán. Mailav be ma'abrim ala ojalim kamiflegi. De mar sabar ma'avirim, umar sabar en ma'avirim. Amaras de Mishmet Rabba y saca de sabar Tanakama, Simán azul y derecho lo ave Simán. Ma'avirim ala ojalim, umabrim ala ojalim. Que roche pelapay que yo termino, ma'ik magriz. El amaras de Mishmet Rabba, de cule alma sabre Simán azul y derecho ave Simán, ma'abrim ala ojalim. ומעבירים על החולים, ואחר וסימן הבא מלאב כמפלגי, דמת כמה סבר, סימן הבא מלאב לא וסימן ויהודה סבר, הווה סימן, רבה אמר לך, וכולם מה סימן עשוי לדרס לא הווה סימן, ואין מעבירים על החולים, ואחר וסימן הבא מלאב כמפלגי, תנא כמה סבר, סימן הבא מלאב לא הווה סימן, רבי יהודה סבר, הווה סימן. La Gemara trae una segunda versión de cuál fue la pregunta, ¿sí?
de cuál fue el orden de qué pensaban al principio y qué tumbaron, ¿sí? Entonces, según esta segunda versión, al principio, a ver, explico un poquito más. Según la primera versión, al principio querían decir que la discusión que hay en la Mishnah entre Tanakama y Rabbi Yehudá es justamente la discusión que hay entre Rabba y Rabba, si que es, si Simán azul y Darez a Simán o no a Simán. Y después tumbamos y dijimos las dos opciones, cada uno según su opinión, ¿sí? Ahorita la Gemara viene y dice, no, al principio, según la segunda versión, al principio querían decir que la explicación en la discusión en la Mishnah entre Tanakama y Rabbi Yehudá es otra, no es Rabba y Rabba. De un principio pensaban que era otra. ¿Cuál era? La siguiente. Ambos están de acuerdo que Simán Abba Me'elá ve Simán. Un Simán que viene, que puede venir solo, ¿sí? Puede venir por solo, es considerado un Simán. Y también ambos están de acuerdo ambos en la Mishnah están de acuerdo que un Simán que tiende a ser pisoteado no es considerado Simán. ¿Sí? ¿Y en qué discuten? ¿En si Ma'avirim ala ojalim o no? En si cuando hay una comida en la calle hay que levantarla o no. Tanakama opina que Ma'avirim ala ojalim, ¿sí? Que uno pasa por encima y sigue pasando, no hace falta levantarlo. Por lo tanto, si ese simán que está dentro de la torta de higos prensados, ¿sí? La torta redonda de higos prensados, ¿sí? Aunque es un fragmento y puede ser que vino sola, pero según esta explicación es considerado simán. ¿Qué más a decir? Pero ya que pasan por encima y no lo levantan, es simán azul y darés, tiende a ser pisoteado y según esta explicación lo ave simán. Si no ave simán, el dueño hace yush y por ende que lo encontró, puede quedarse con ese. Sin embargo, la segunda opinión, rápido opina, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo que un simán que viene solo es considerado simán. Estoy de acuerdo que si es pisoteado, si tiende a ser pisoteado, estoy de acuerdo que no tiene, estoy de acuerdo contigo que si tiende a ser pisoteado no es considerado simán. La razón que yo digo aquí en este caso que Rabbi Yehudá, no que yo digo, que Rabbi Yehudá dice decimos que el dueño no hizo, no hace, que el dueño, que el que lo encontró no se lo puede quedar. ¿Sabes por qué es? Porque él opina que cuando pasa y pisa, no puede pisar encima. Entonces, si es que tiende a ser pisoteado, efectivamente no es simán, pero no tiende a ser pisoteado, ¿por qué? Porque la gente lo va a levantar, porque está prohibido pisarlo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el dueño no hace yush y por lo tanto, el que lo encuentra no se lo puede quedar. Así la Gemara, según esta segunda versión, intenta decir al principio. O sea, que discute en qué, como explicamos con más detalles, pero el punto clave entre ellos que discuten es si cuando uno pisa una comida tiene que levantarla o no. Bien, la Gemara pregunta un segundo, no me cuadra, porque según esa explicación sale que Tanakama opina que una señal que tiende a ser pisoteada no es considerada señal. Y adicionalmente opina Tanakama que cuando alguien pisa comida, no la levanta, sino sigue pisándola. ¿Sí? Así dijimos en Tanakama, y por eso el dueño hace yush, y por eso el que lo encontró se lo puede quedar. Dice la Gemara, no me cuadra, porque está escrito en la Mishnah que únicamente en panes de panadero se lo puede quedar que lo encontró, pero en panes de balabait, caseros, que lo encontró en Reshut Arabim, en ese caso no se lo puede quedar, sino tiene que anunciar y regresárselo. Dice la Gemara, ¿por qué? Aquí es un simán, azul y dares, también si es de casero es un simán en su forma, sí, pero que tiende a ser pisoteado, ¿sí? Y no es considerado un buen simán. ¿Por qué? Porque tiende a ser pisoteado, porque tú opinas que Ma'avirim a la ojalim, o sea que se puede seguir pisando. Se debería ser que el dueño sí también hace yush en este caso, y debería ser que el que lo encuentra sí lo puede agarrar. Por eso la Gemara dice, según esta versión, sí, esta fue lo que pensaban al principio según esta versión, y la misma pregunta que hicieron en la primera versión también aquí la hace, ¿sí? Y la Gemara da las dos respuestas, dos maneras como explicar la varita, o Ras David en nombre de Rabba, que va a ser un alineamiento de Rabba, o Rabba, que son las dos que explicamos antes también. En esto es igual que la versión anterior. O sea que es la misma cosa que la versión anterior, solo que la diferencia es que la versión anterior, la primera, en un principio quería explicar que la discusión entre Tanakama y Rabbi Yehudá es la discusión entre Rabba y Rabba. Y según esta segunda versión, la explicación primera que querían dar en la discusión entre Tanakama y Rabbi Yehudá es si Ma'avirim a la ojalim o no Ma'avirim a la ojalim, como explicamos. Y al final la Gemara tumba ambas explicaciones principias que dimos y da dos explicaciones, una Rabba y otra Rabba, como ya explicamos. Y esto ya es igual, esta parte ya es igual a la primera versión. Seguimos. Amar Razvid Mishme de Rabba. Klala da vedeta que van de amar vaili lejesron kis miya ishlamina. Dice Razvid en nombre de Rabba algo interesante. ¿Cuál es la regla respecto a objetos perdidos? ¿Desde cuándo sabemos que el dueño del objeto
hizo Yehush. ¿Cuándo es el momento que sabemos que hizo Yehush? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento? Dice Razdavid en nombre de Raba, te voy a decir, cuando escuchas que el dueño dice, pobre de mí que perdí dinero, ahí es cuando decimos que hizo Yehush. Porque ya dijo, pobre de mí que perdí dinero. O sea, que ya lo dio como perdido. Ahí es del Yehush, de ahí en adelante. Sigue siendo la Gemara. Ve'amar Razdavid en de Raba, ilgeta kerijot bershut arabim harei lushelo. ברשות היחיד, היא דרך נפילה הרי לו שלו, והיא דרך הנחה נוטה לו מכריז. וזה בדבר שאין בו סימן, אבל דבר שיש בו סימן, לא שנה ברשות הרבים, לא שנה ברשות היחיד, בין דרך נפילה ובין דרך הנחה, חייב להכריז. Dice la en nombre de Raba, la halajá respecto a lo que vimos antes, ¿sí? Es que Krijot, ¿qué es Krijot? Pacas, grupos pequeños de gavillas, encontrados en Reshut Arabim, el que lo encontró se lo puede quedar, ¿sí? Como sea, se lo puede quedar. Sin embargo, si lo encontró en Reshut, Hayahid, dominio privado, en ese caso, depende. Si lo encontró y se nota que lo encontró en el piso de una manera que se le cayó al balabait, al dueño, ¿sí? Y nos lo puso ahí a propósito, pues efectivamente, seguramente hizo Yehush y por lo tanto el dueño que lo encontró se lo va a poder quedar. Sin embargo, si tú ves que no se le cayó al dueño, sino parece que, según de la manera que están posicionadas, parece que el dueño lo dejó ahí y lo colocó ahí a propósito, en ese caso, pues obviamente no puede quedárselo porque no hay Yehush. El dueño lo puso ahí un segundo para venir a buscarlo después. ¿Sí? No nada más eso, mejor dicho. Arreglo. No porque lo va a venir a buscar después, sino porque Makom, según Raba, esto es Razdavid en nombre de Raba, Makom es que Simán. Entonces, si él lo puso ahí a propósito, él dice, yo no hago Yehush porque tengo el simán. ¿Qué simán tengo? Aunque no tengo una señal en la gavilla, pero que tengo simán, el lugar, que es donde lo puse. Ahorita, en ambos casos, que acabamos de decir esto, es cuando en la gavilla en sí no tiene simán. Pero si las gavillas en sí tienen simán, no hay diferencia si es Reshut Arabim o Reshut Yahid, o si lo tiró posicionado, si lo encontró posicionado tirado, o que lo pusieron a propósito así. En ambos casos, en todos los casos, no lo puede agarrar el que lo encontró, sino tiene que regresarse al dueño. ¿Por qué? Porque Raba, ¿quién está diciendo esto? Razdavid en nombre de Raba, y Raba opina que si tiene simán, aunque tiende a ser pisoteado, sigue siendo ¿qué? Simán. Entonces, no hay ningún problema en este caso. Reshut Arabim, Reshut Yahid, lo dejó tirado, se le cayó o lo puso en un lugar. No pasa nada, en todos los casos, si es un simán, ¿por qué? Pero tiene que ser pisoteado. No, Raba opina que aunque tiene que ser pisoteado, es un buen simán. Esa es la halajá, así se Razdavid en nombre de Raba, y cuadra obviamente con la opinión que vimos antes en nombre de Raba. Seguimos. Machrozot shel dagim. Amai, leheve kesher simán. Bekitra de tzayada. De kulalmach y mekatre. Veleheve minyan simán. במניינה דשבין. באו מיני מרששת, מניין, הווה סימן או לא הווה סימן, אמר לו רששת תניתוח, מצא כלי כסף וכלי נחושת, גסטרון של עבר וכל כלי מתכות, הרי זה לא יחזיר. עד שייתן אות, או עד שיכוון משקלותיו. וממשקל, הווה סימן, מידה ומניין, נמי הווה סימן. Mencionamos en la Mishnah, mejor dicho, uno de los casos que mencionamos en la Mishnah anteriormente es cuando una persona encuentra, ¿sí? Machrozot shel dagim. ¿Qué es Machrozot shel dagim? Peces colgados en una cuerda, ¿sí? Mencionamos en la Mishnah que ya que no tienen un simán, no tienen una señal, probablemente el dueño que lo perdió ya hizo Yehush, y por lo tanto, el que lo encontró se lo va a poder quedar. ¿Por qué hizo Yehush el dueño? Porque si no tiene simán, seguramente dice, ¿cómo lo voy a reclamar? Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara dice, un segundo, no entiendo, ¿cómo que no tiene simán? ¿Qué es Machrozot shel dagim? ¿Qué es eso? Machrozot shel dagim, ¿qué es? Acabamos de decir cuando hay varios peces colgados en una cuerda. ¿Cómo no se caen? Hay un nudo. ¿Qué es eso? Es simán. El tipo de nudo. ¿Por qué tú dices que no tiene simán? Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el nudo es un nudo clásico de los pescadores. Entonces no es un simán, no es exclusivo. Entonces no puede ser un simán. Así todo el mundo lo hace. Dice, pero un segundo, pero todavía hay un simán. La cantidad de pescados que están colgados ahí. Dice, no, estamos hablando en un caso que hay un número que la mayoría de los pescadores hacen cuando los cuelgan, un número estándar, y ese que se perdió también es estándar, entonces no es un simán. Y la Gemara ahorita viene y hace la siguiente duda de Rav Sheshat. Minyan,
O sea, cuando se perdió algo, y no tengo una señal sobre eso, pero digo, se me perdieron 5 vasitos juntos. El número, la numeración, ¿es considerada simán o no es considerada simán? ¿Sí? O sea, acabamos de decir que la Gemara preguntó, pero que sean los peces simán en la cuerda. Respondió, no es simán, no es un buen simán. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa los mismos números. Ahorita la Gemara viene y le pregunta a Rav Sheshet, le preguntaron los alumnos a Rav Sheshat, mejor dicho, ¿sí? Cuando yo vengo y digo un simán de cantidad de números, ¿es simán o no es simán? Le dice Rav Sheshat, nosotros esto aprendemos en la Baraita, la respuesta para esto. Está escrito en la Baraita, una persona que encuentra utensilios de plata o de cobre, o pedazos de plomo, o pedazos de metal, de hierro, ¿sí? No se lo puede regresar, el que lo encontró, no se lo puede regresar, que se lo pide. Hasta que le dé, escuchen bien, un simán, una señal, o hasta que sepa el peso del utensilio que se perdió, del metal que se perdió. Dice la misma manera que peso. Otra vez, ¿qué dice la Baraita? Otra vez repito, a menos que dé señal o el peso. Dice además de la misma manera que el peso sirve, pues también si uno da las medidas o da la cantidad que hay, también debería de servir. O sea, no tiene que ser una señal, sino el hecho que sabes. El peso o, repito, la Baraita dice el hecho que tienes una señal o el hecho que tienes una señal sobre estas cosas o el peso es suficiente. Dice la Gemara, vemos que el peso es suficiente aunque no tienes una señal. ¿Por qué? Porque el peso te define que efectivamente era eso. Dice la Gemara que el peso te define, pues también las medidas te definen y también las cantidades te pueden definir. Entonces, minyan sí es considerado un simán. Pero como dijimos aquí, no tenemos ese problema del minyan. ¿Por qué? Porque los peces, sí, vamos a decir que eran 5, pero siempre se pone 5. Entonces no tiene por qué ser un simán. Seguimos. Bajatijot el basar bejule. Amai, leve mishkala simán. במשקלה דשווים, ותווה חתיכה גופה סימן, או דדווקא או דהטמא, מילותיו למצא חתיכות דגים ודג נשוך, חייב להכריז. חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות, ושל זיתים על אלו שלו, אך המסכין בדאיקה סימנה בפסקה, כי עד רבה ברעונה, מחתך להתלתה קרנתה. דייקנה מדיקתני, דומיה דדג נשוך, שמע מינה. Escuchen bien. Otro caso que mencionamos en la Mishnah es cuando una persona encuentra, sí, tirado, pedazos de carne. Pedazos de carne. Nos dice la Mishnah, el que lo encontró se lo puede quedar. ¿Por qué? No hay simán. El dueño no tiene simán. Si no tiene simán, es ayush. Si hace ayush, el que lo encontró se lo va a poder quedar. Dice, ¿cómo que no hay simán? Entiendo que no hay simán, pero puedes saber el peso. Mishkal, ¿cuánto pesa? Que eso mismo sea la señal. Aunque no tiene una señal, no tiene una florcita en la carne, un nudo, una escritura, no tiene una señal en la carne, pero tiene el peso. ¿Sí? Dice, además, nos estamos hablando en un caso, que es los pedazos, son pedazos cortados por el carnicero, que normalmente son un tamaño fijo. Entonces todos los pedazos pesan, por decir, 100 gramos. Entonces el hecho que yo venga y diga, sí, son pedazos de 100 gramos cada uno, no es un simán. ¿Por qué no es un simán? Porque todo el mundo pesa así. Todos los pedazos pesan así. Dicen, ¿sabes qué? Listo, entiendo. El peso no puede ser simán. Pero ¿por qué no decimos que sea simán el hecho que es una carne que uno sabe que viene de tal lugar del animal? Del cuello del animal o del muslo del animal, ¿sí? que el lugar, si sea simán. Listo, el peso 100, siempre 100, pero uno puede saber si la carne es del cuello del lugar del animal, de qué lugar. Entonces el hecho que diga eso, que sea simán por ese lado. Y te voy a traer una prueba, que aparentemente, el hecho que uno dice dónde viene, ¿sí? De qué miembro del animal, de qué lugar del animal, de qué parte del animal es buen simán. Te voy a hacer una prueba. Está escrito en la Baraita, una persona que encuentra pedazos, escuchen bien, pedazos de pescado, ¿sí? Pedazos de pescado. Dice la Baraita, son considerados simán. Igualmente, si encuentra un pescado que fue mordido, también es considerado simán. Y por ende, el dueño no hace yush, y por ende, el que lo encuentra no se lo puede quedar, sino tiene que regresarlo. Sin embargo, si encuentra barriles de vino o de aceite, o de tebuá, o de higos secos, o de olivos, en este caso, sí hay Yehush, vamos a explicar después, y por ende se lo queda el que lo encontró. Pero fijemos en la primera parte de la Baraita. Aquí es la primera parte de la Baraita. Que cuando encuentra pedazos de pescado, ¿sí? Es considerado simán y por ende no hay Yehush. Al igual que cuando encuentra un pescado mordido, también es considerado simán y por ende no hay Yehush. Y por ende el que lo encontró en ambos casos no puede agarrarlo. ¿Cuál es el caso de pedazos de pescado? ¿Por qué? ¿Por qué simán? ¿Qué simán hay? Un pedazo de pescado, ¿qué simán va a haber? ¿Sí? Aparentemente es porque sabemos si ese pedazo viene
de la parte de atrás del pescado, filete de pescado, de la cabeza del pescado, ¿de qué parte viene? O sea que vemos que el hecho que sabemos de dónde viene el pedazo es considerado un simán. O sea, aquí también, ¿por qué no decimos que la carne que se encontró tirada, aunque pesan todas 100 gramos, pero el hecho que sabemos de dónde viene, eso, el hecho que el dueño te dice, mira, es una carne que pesa así 100 gramos, eso no es una prueba, no es un simán, pero viene de tal lugar. Eso debería ser un simán. Dice la Gemara, no. En verdad, cuando hay un pedazo del pescado, por ejemplo en este caso, inclusive que sabemos de dónde, inclusive que el dueño sabe de dónde viene, no es considerado simán. ¿Sí? Como está escrito en nuestra Mishnah, que cuando hay una carne, aunque sepas de dónde viene, no es considerado simán. Entonces, ¿por qué la Baraita nos dice que si encuentras un pedazo de pescado, no lo puedes agarrar y tienes que regresarlo? Porque hay simán aparentemente, porque simán hay. Dice la Gemara, no te voy a explicar. El simán que hay en esos pedazos de pescado es la manera, el corte de ellos. El corte de ellos. Como la historia que hay con Rabba Rabuná, que cuando él mandaba carne a su esposa a través de un gentil, siempre lo cortaban de manera triángulo, para que tenga un corte diferente. ¿Sí? Entonces, es la forma el simán aquí. La razón que pedazos de pescados encontrados no te lo puedes quedar es porque tienen simán. ¿En qué caso? Cuando el corte de ellos es diferente. ¿Sí? Pero si es un corte regular y tú sabes que viene de este lado del pescado y no del otro lado del pescado, no es suficiente simán. Y te voy a traer una prueba, que es así. Porque ¿cuál es el segundo caso de la baraita? Que dice que es simán. Dos casos dice la baraita. Uno, pedazos de pescados. Y el segundo es un pescado que fue mordido. ¿Qué es simán en el caso que fue mordido? Que la forma. Igualmente, cuando es pedazo de pescado, ese simán es la forma del corte y no de dónde proviene. Ok. Ahorita la Gemara se enfoca en la segunda parte de la baraita. אמר מור, חביות של יין ושל שמן ושל תבואה ושל גרוגרות ושל זיתים, הרי אלו שלו. והתנן, כדי יין וכדי שמן חייב להכריז. אמר רבי זירא אמר רב, מתניתים ברשום. בכלל דברייתא בפתוח, יהיה פתוח אבדה מדעתי. אמר רב הושעיה, במציף. ויאמר אפילו תימא אידי ואידי ברשום, ולא קשיא. כאן קודם שנפתחו הצרות, כאן לאחר שנפתחו הצרות. כי עד רבי יעקב הרבה אשכא חביתא דחמרא, לאחר שנפתחו הצרות, עתה לקמא דאביי. אמר לזיל שכל lenafshach. Escuchen bien. La Gemara, como dije, se enfoca en la segunda parte de la baraita. Aquí vimos en la segunda parte de la baraita que si una persona encuentra barriles de vino o de aceite o de trigo, ¿sí? De cosecha, o de higos secos o de olivos, en ese caso, el que lo encontró, ¿se lo puede qué? Se lo puede quedar. ¿Sí? Se lo puede quedar. Mira, la Gemara dice, no me cuadra esto que dice en la baraita. ¿Por qué? Porque hay una Mishnah que vamos a ver más adelante en Daf Jafé Amud Aleph 25a. Que dice claramente que si una persona encontró jarras de vino o de aceite, no se las puede quedar, sino tiene que ¿qué? Anunciarlas y regresarlas. Contradicción. En la baraita vemos que barriles de vino y de aceite, si las encontró, se las puede quedar. Y en la Mishnah vemos que jarras de vino o aceite, si las encontró, no se las puede quedar, sino tiene que regresarlas. Contradicción. Dice Rabbi Zera, no. La Mishnah más adelante en Daf Jafei, que dice que no se las puede quedar, está hablando, escuchen bien, cuando son jarras, cuando son barriles, que están sellados. No nada más tienen una tapa, sino está sellado. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? El hecho que hay el hecho que está sellado es un simán. ¿Sí? Y por lo tanto, el dueño no hace yush y por lo tanto el que lo encontró no se lo puede agarrar. Sin embargo, la baraita está hablando en un caso que no está sellada. Y la Gemara entiende en este momento que no está sellada y está abierta. Y por eso pregunta de inmediato, Mijal de Baraita. Ya lo leímos. Mira, la Gemara pregunta, un segundo, ¿qué? ¿Está abierta? Si está abierta, entonces seguro que allí, si está abierta, perdón, eso no es, un segundito. Sí. ¿Qué me acabas de responder? Repito. ¿Qué acabamos de responder? Que la Mishnah que dice que no la puedes agarrar sino tienes que regresar es un caso que tienen simán porque están selladas. Más que la Mishnah que dice que sí te la puedes quedar el que lo encontró está cuando no están selladas y no están abiertas. Así es la que van a entender. Si están abiertas, dice la Gemara, obvio que te las vas a poder quedar. ¿Cuál es el hitush? Si están abiertas, ¿qué se mete dentro del barril? Animales se meten. Entonces seguro que hace yush. ¿Cuál es el hitush? Obvio que es así. No necesito decir no necesito que la baraita me diga eso. Dice la Boshaya, no. La Mishnah está cerrada y sellada. La baraita está cerrada pero no sellada. Pero el hecho que ya está cerrada, con tapa por lo menos, aunque no está sellada, pero la tapa ya hace que los bichos y los animales no entren adentro. Entonces uno hubiese pensado que no hace yush, como que el hecho que no hay simán porque no está sellado, eso ya es considerado que hay, eso ya causa que haya yush. Primera respuesta. Segunda respuesta le dice a Valle, dice en verdad ambos casos están hablando en un caso que, ambos casos, o sea, la baraita, la Mishnah es cuando el barril o la jarra están sellados y por ende, no nada más cerrados, sino sellados.
¿Sí? Y aún así no hay contradicción. ¿Sabes por qué? Porque la Mishnah está hablando en un caso, escuchen bien, cuando encontraste un barril sellado, cuando aún no se han abierto las tiendas para vender vino. Si no se han abierto las tiendas para vender vino, el único barril sellado que hay, si no se ha vendido nada, es ese. Entonces es simán. Entonces si es simán, el dueño no hace yush. Si no hace yush, pues el que lo encontró no lo puede agarrar. No lo puede coger. Sin embargo, la verdad está hablando en un caso que también está cerrado y sellado. Pero lo encontraron después de que ya empezaron a vender, después de la temporada. Entonces ya está lleno de varios barriles cerrados y sellados. Entonces el hecho que esté cerrado y sellado no es un simán, porque hay muchos así. Y por lo tanto, el dueño hace yush porque no es un simán. ¿Por qué? Porque hay muchos así y por lo tanto el que lo encontró, la varita nos dice que ¿qué? El que lo encontró sí se lo va a poder quedar. Y la Gemara una historia, ¿sí? Dice la Gemara con Rabbi Jacob Barabá, encontró un barril de vino después de que ya se empezó a vender el vino. Y fue a preguntarle a Abayé, le dice a Abayé, efectivamente te lo puedes quedar tú, a pesar que estaba sellado. ¿Por qué? Porque estaba sellado, es un simán. No es un simán porque ya se empezó a vender y ya todo el mundo lo tiene así. Entonces no es un simán. Un simán es algo cuando hay una señal exclusiva, especial, única. Seguimos. Baimine Rabbi Mira Nachman. Makom have simán o lo have simán. Ok, ahorita la Gemara trae una duda que le hizo, una pregunta, mejor dicho, que le hizo Rabbibi, ¿a quién? A Rab Nachman. La duda es la siguiente. Makom, ¿have simán o lo have simán? El lugar en el cual se encontró una avedá, el lugar en el cual se encontró un hallazgo, el lugar en el cual estaba perdido ese objeto, ¿es considerado un simán o no es considerado un simán? Obviamente estamos hablando, ahorita voy a explicar un poquito más, obviamente estamos hablando en un caso que no se encontró tirado. Porque, o sea, tirado me refiero, no se encontró en un caso que la posición del objeto perdido es que se le cayó al dueño. Porque si no, no, seguro que el Macom no es simán. Macom, si es que es simán, es únicamente cuando el dueño lo colocó ahí. ¿Sí? Y ahí es cuando él puede recordarse, lo coloca ahí, entonces lo quiere usar como simán o no. ¿Es simán o no es simán? Dice la Gemara, amarle tenitúa. Matzaja biochilia mesheshem meshetevah shekorot shetim arelu shelo. Visa cada taj Macom ave simán, lichros Macom. Amarras de vida, déjame esquinan, berrakta de nahara. Amar Mari, Maita Madam Rabbanan, Rakta Nara Vesiman, de Minale, Kiri Trami le Didach y Traminami le Javrach. Y cada hambre Amar Mari, Maita Madam Rabbanan, Makom Loha Vesiman, de Minale, Kiri Trami le Didach y Makom Traminami le Javrach, Hay Makom. Se llamará, ya lo estudiamos. Otra vez, ¿cuál es la duda? Repito, si Makom a Vesiman, ¿sí? Por ejemplo, si el hecho que una persona encuentra en un lugar, si algo que no se le cayó al dueño, sino el dueño se ve el estilo que el dueño lo puso ahí, si el que lo encontró puede venir y decir que ¿qué? Señores, encontré algo en tal lugar. Y si alguien me dice, no, yo sé, en tal lugar había eso, este tipo de objeto, es suficiente. Aunque el objeto en sí no tiene un simán, el hecho que él dice, el que lo encontró dice, encontré algo en tal lugar, y el dueño del objeto viene y dice, sí, yo dejé en ese lugar tal y tal cosa, es considerado simán. ¿O no es considerado simán? Esta es la pregunta de Rabbi que le hace a Rav Nachman. ¿Sí? Estoy aclarando. Dice la Gemara, responde a Rav Nachman, esto lo podemos aprender de una baraita. En la baraita que vimos antes, está escrito una baraita que si una persona encuentra barriles de vino, de aceite, de tebuá, de higos secos o de olivos, el que lo encontró se lo puede quedar. Dice la Gemara, aparentemente, ¿por qué? Porque no tiene un simán, como dijimos, no está sellado, o según una explicación, o que está sellado, pero ya hay muchas iguales, sí, como dijimos antes. Dice, un segundo, pero aunque no hay simán en el barril, aunque no hay simán en sí en el barril que se perdió, pero si tú me dices que Macom es simán, pues que venga la persona y diga, encontré un barril encontré en tal y tal lugar algo, y que venga el otro y diga, sí, es un barril, y se lo queda. Si es que Macom es simán, debería aplicar aquí. Entonces, ¿por qué me dice la baraita de que siempre? Entonces, si es que sirve, debería quedarse el dueño en ese caso, entonces no hay ese yehush, entonces el que lo encontró no se lo puede quedar. Porque la baraita dice que el que encuentra un barril de estos, de inmediato se lo puede quedar él porque seguro hizo Yehush el dueño. Repito, si Macom es simán, pues el dueño nunca hace Yehush porque sabe que lo puede reclamar a través de que le den la indirecta del lugar y él diga lo que había en el lugar. Porque Macom es simán. Vemos aquí que aparentemente Macom no es simán. Así la Gemara intenta traer una prueba. Sin embargo, mira, Rasevidi dice no hay prueba. ¿Por qué? Porque esta baraita está hablando en un caso en barriles que fueron encontrados en el borde del río. ¿Cómo se dice el borde del río? En la costita, en el borde del río. ¿Sí? Que ahí siempre viene el barco y deja los
barriles de vino, de lo que sea. Y la gente viene y lo saca de ahí. Entonces, si a alguien se le olvida ahí, a veces se le olvida a alguien algo, una barril ahí, ¿sí? Y viene y dice, después que lo encontró, viene y dice, ¿alguien encontró, a alguien se le perdió algo en el río, en el borde del río? ¿Qué va a decir todo el mundo? Sí, el barril, porque todo el mundo tiene barril ahí. Entonces no es correcto. Por eso es que en este caso se puede decir que Macom sí es Simán, pero en este caso no sirve. ¿Por qué? Porque el lugar era en donde, justamente donde se despachan, donde bajan del barco para allá. ¿Sí? Dice Ramar, y Ramar explica un poco más. ¿Cuál es la razón que Jamim dijeron que cuando colocas el barril, cuando lo encuentras en el borde del río, no es un simán? Porque podemos decirle que de la misma manera que te pasó a ti, también le pasó a los demás compañeros. Esta es una versión. Segunda versión es que Ramari dijo, ¿cuál es la razón que Jamim dijeron que inclusive, que no dijo nada más borde del río en general, sino dijo en el borde del río en tal y tal lugar, en un lugar específico, exclusivo? ¿Sí? Aún así nos sirve, dice la Gemara, porque podemos decir que de la misma manera que le pasó a él, le pasó a otra persona. O sea, según esta segunda explicación, es aún más, ¿sí? Inclusive que es un lugar exclusivo, ¿sí? Aún así decimos que puede ser que le pasó, ¿qué? Puede ser que le pasó a otra persona también. A diferencia de la primera versión, que es nada más todo lo que decimos que puede ser que le pasó, que a otra persona también pasó lo mismo, es a nivel general en el lugar, pero no cuando es un lugar, en el borde en general, pero no cuando es un lugar exclusivo en el borde ese. ¿Sí? Dos maneras como explicar. Y la Gemara trae una historia. Hau gabra de Ashkach kufra bema tzarta. Atale kamed Rab amarle zil shekol nafshach. Chazi dehava kamechasem. Amarle zil pelogle lejia beri mine. Leima kasabarra makom lo avesiman. Amar Rabbi Abba mishum yush beanim neguba. Dehaza de kadje be gilfe. Escúcheme, la Gemara trae una historia que tiene que ver con lo que acabamos de estudiar. Una persona encontró una brea dentro de un lagar. ¿Sí? Una brea es un utensilio que se usa en un proceso del vino para destilar. ¿Sí? En el lugar, lo encontró en un lugar donde se pisan las uvas. ¿Sí? Donde se hace el vino, donde se pisan las uvas. ¿Sí? Una persona, repito, encontró una brea dentro de donde se pisan las uvas, por ahí, por esa zona. No por esa zona, ahí dentro de la fábrica de vinos, por decir. ¿Sí? En el lagar. Bueno, esta persona fue a preguntarle a Rab. Fue a preguntarle a Rab y ¿qué le dijo? Dime algo, encontré esta brea. ¿Me la puedo quedar o no me la puedo quedar? Este utensilio lo encontré, ¿me lo quedo o no me lo quedo? Le dice Rab, quédatelo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún simán, no tiene ningún simán. Entonces seguramente el dueño hizo ¿qué? Hizo Yehush. Y por lo tanto, tú lo puedes quedar. Importante aclarar, aquí estamos hablando en un caso donde se aplastan las uvas, no es particular, porque si es particular, como entró y agarró algo de alguien. Seguramente es algo público, algo así. ¿Sí? Entonces otra vez, repito para que quede claro, una historia de una persona que encontró una brea, un utensilio dentro, al lado de un lugar ahí, ¿sí? Donde se hacen los vinos. Fue a preguntarle, ¿me lo quedo o no me lo quedo? Le dice Rab, quédatelo, ¿por qué? Porque no tiene ningún simán. Así le respondió Rab a esa persona que lo encontró. Sin embargo, Rab se dio cuenta que esa persona no está convencida con la respuesta que Rab le dio. Y aún así no quería quedárselo. Tenía miedo que ¿qué? Tenía miedo que Rab le está diciendo eso, pero puede ser que en verdad no se lo puede quedar y por ende está robando si se lo queda. Tenía un poquito de ¿qué? Un poquito de miedo. Entonces Rab cuando vio eso, para darle más autoestima, para que esté más tranquilo, la otra persona autoestima, para que esté más tranquilo, le dijo, mira, si quieres, agarra tú la mitad y la otra mitad házela a mi hijo. Demostrándole, mira, si hubiese tenido una chance que es robo, no le hubiese dicho que la agarre a mi hijo. Entonces cuando escuchó eso, él dijo, ya me la quedo. ¿Sí? Y así se la quedó. Dice la Gemara un segundo. Aparentemente esa historia que acabamos de ver, ¿qué dijo Rab? Quédatela, ¿por qué? Porque no tiene ¿qué? No tiene simán. Entonces seguramente el dueño hizo ¿qué? Yehush, y por eso te la puedes quitar. Y por eso te la puedes quedar. El que la encontró se la puede quedar. Dice la Gemara, aparentemente Rab opina que Macom no es un simán. Porque si hubiese sido un simán, aunque esta brea no tiene simán en sí, el hecho que estaba en tal lugar, pues eso hubiese funcionado como ¿qué? Como simán. Si Macom hubiese sido simán, pues aquí tienes Macom. Porque lo encontraron en un lugar específico, en el lagar, en donde se hacen las uvas. Entonces, aparentemente vemos de aquí de Rab, aparentemente, que Macom, lo ave simán, que Macom, el hecho, si la cosa en sí no tiene, si en este caso, si la brea en sí no tiene no tiene simán, aunque está en un lugar que lo colocó ahí el dueño, eso no es considerado ¿qué? Simán, aparentemente sí. Por eso le dice que, otra vez, ¿qué le dijo Rab? Muy sencillo, muy pashut. ¿Qué le dijo Rab? Rab le dijo,
Rab le dijo que ¿qué? A que lo encontró, no tiene simán, quédatelo. Dice, un segundo, ¿cómo que quédatelo? Pero está en un lugar. Si Macom es simán, pues aunque no tiene simán en sí, por el Macom debería ser simán. Del hecho que le dijo, quédatelo porque no tiene simán, mashma que Rab opina que Macom no es simán. Así la manera intenta decir. Sin embargo, viene Rabbi Abai dice que ¿qué? Viene Rabbi dice no. Viene Rabbi Abai dice que en verdad puede ser que Macom sí es simán. Y la razón que aquí Rab le dijo, quédatelo, es porque Rab tenía seguridad que el dueño ya hizo ¿qué? Ya hizo Yehush. Entonces, aunque Macom puede ser simán, simán es nada más una señal la cual nos insinúa que el dueño todavía no ha hecho Yehush. Pero aquí dice la Gemara, Rab sabía que el dueño ya hizo Yehush. ¿Por qué? Porque esta brea, este utensilio que encontró, estaba lleno de como moho. Entonces, seguramente estaba ahí en ese lugar hace mucho tiempo. Entonces, la brea en sí no tenía simán. Tú me dices, no, que sea simán por el Macom. Dice Gemara, también si Macom es simán. Aquí Rab dijo, no hay problema de que Macom es, aquí seguro por el Macom no es simán, porque llevaba ahí cuánto tiempo, mucho tiempo. Entonces, seguro el dueño ya hizo ¿qué? Ya hizo Yehush. Entonces, por eso es que dijo Rab, quédatela y no hay ningún problema con eso. Entonces, no tenemos prueba de esta historia que Rab opina que Macom no es simán y puede ser que efectivamente Macom sí es considerado un simán. ¿Qué significa Macom? Otra vez que el lugar, aunque el utensilio en sí o el objeto perdido en sí no tiene simán, el hecho que está en tal lugar es suficiente para considerarlo como una señal para que el dueño lo pueda reclamar y por ende que no tenga Yehush y por ende para que el que lo encontró no lo pueda agarrar. Puede ser así, no tenemos prueba de Rab ni para un lado, de esa historia, ni para un lado ni para el otro. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.